Imagina un imperio que dominó el mundo, que cambió el destino de naciones, que dejó un legado tan grande que, miles de años después, aún temblamos ante su nombre. Pero, ¿qué ocurrió cuando el Imperio Romano cayó? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables de su desaparición? La historia que nunca te contaron está a punto de ser revelada. Roma no nació grande. De hecho, comenzó como una pequeña aldea en la región del Lacio, entre 7 colinas y un río. Pero de esa modestia nacía la determinación que lo convertiría en una de las civilizaciones más poderosas que el mundo jamás haya visto. Los primeros romanos no eran dioses ni leyendas, pero tenían algo mucho más peligroso: la capacidad de transformar todo lo que tocaban. A través de alianzas, astucia política y un ejército imparable, Roma comenzó su viaje hacia la grandeza. Roma entendió algo que pocos imperios entendieron. La fuerza no solo reside en el poder militar, sino en la sabiduría política y las alianzas. A medida que las legiones conquistaban territorio tras territorio, Roma iba tejiendo una red de aliados y súbditos que, al principio, veían su ascenso como una bendición. Sus leyes, su arquitectura, su estrategia, todo apuntaba a un solo objetivo: la dominación del mundo conocido. Y con cada victoria, Roma no solo crecía en poder, sino en cultura, en arte, en civilización. De ser una ciudad-estado, se transformó en un imperio imparable, el corazón palpitante de la humanidad. En el siglo II a.C., Roma se convirtió en el amo del Mediterráneo. Desde las costas de Hispania hasta las tierras de Egipto, los romanos expandieron su influencia sin piedad, pero también con una visión grandiosa. Los emperadores, aunque humanos, eran vistos como semidioses. El Coliseo se alzaba como un monumento a su poder. El Foro Romano, el centro de su vida política, era una máquina perfecta, donde la ley y el orden parecían invulnerables. Roma era una obra maestra construida sobre la sangre, la inteligencia y una voluntad de hierro. Pero nada es eterno. Como todo imperio, Roma estaba condenada a enfrentarse a su propia grandeza. Los mismos ideales que la hicieron poderosa también comenzaron a hacerla vulnerable. La arrogancia de sus emperadores, la corrupción de su senado y el hambre de poder dentro de sus muros comenzaron a corroer lo que Roma había construido. Nadie vio venir lo que estaba por suceder. Roma, la ciudad invencible, comenzó a ser invadida por algo mucho más peligroso que las hordas bárbaras: la decadencia interna. Los emperadores, rodeados de lujo, abandonaron la moralidad que había cimentado el imperio. Con el paso de los siglos, Roma se convirtió en una gigantesca máquina burocrática que favorecía la riqueza sobre el bienestar de su pueblo. Los ejércitos, antes leales y temidos, empezaron a ser utilizados como meras herramientas para intereses personales, mientras que las legiones de Roma luchaban por su supervivencia. Mientras Roma caía en la autocomplacencia, sus enemigos vieron una oportunidad. Los bárbaros del norte, los visigodos, los vándalos y los hunos comenzaron a presionar las fronteras. Y aun cuando Roma movilizaba sus poderosas legiones, la sombra de la corrupción y la traición ya estaba demasiado avanzada. En 476 después de Cristo, el último emperador romano fue derrocado por un líder bárbaro, Odoacro. Roma cayó no por la fuerza de los invasores, sino por la podredumbre interna que había arrasado sus cimientos. La gloria de Roma se desvaneció en el polvo de sus propias contradicciones. Pero la caída de Roma no fue un simple fin, fue una lección. Nos mostró que un imperio que no se adapta a los tiempos, que no mantiene su alma, está destinado a perecer. El imperio que alguna vez se erguía con orgullo, dominando a todos a su paso, terminó siendo un fantasma en las páginas de la historia. La traición y la decadencia se tragaron a la ciudad eterna. Roma ya no existe, pero su legado permanece, no solo en sus monumentos, en sus leyes, en sus obras de arte, sino en la forma en que todos los imperios posteriores han modelado su destino. Cada vez que una civilización alcanza su ápice, se enfrenta a la misma pregunta: ¿seremos Roma?
porque Roma no solo fue grande, también fue la lección definitiva sobre cómo perderlo todo. Roma nos enseñó que no hay fuerza más poderosa que la autocomprensión. El Imperio Romano no solo se desmoronó bajo el peso de su propia gloria, sino que olvidó lo que lo había hecho grande: la unidad, la visión y el respeto por sus raíces. Hoy, con la mirada puesta en el futuro, debemos preguntarnos: ¿estamos aprendiendo de la historia o simplemente repitiéndola? Comenta abajo lo que piensas sobre la caída de Roma. ¿Crees que los grandes imperios están destinados a caer de la misma manera? Suscríbete si quieres descubrir más secretos del pasado que todavía nos afectan hoy, porque, como Roma, tal vez lo mejor está por venir, o tal vez lo peor.